buenas tardes a todos los compañeros del curso de control de calidad. El tema de exposición que tenemos hoy es de hojas de verificación, para los cuales le presentamos a mi compañera Jessica Zamora y Andrés Torres, y seguimos en el siguiente procedimiento. Dale, Jessica. Gracias. Entonces, nuestro tema es hojas de verificación, hojas de control o hojas de chequeo. Estos son básicamente el punto de partida para la mayoría de los ciclos de solución de problemas. Y son un formato que se debe presentar de la forma más sencilla pero eficiente a partir de tablas o diagramas. Hay 5 usos básicos para la hoja de verificación, entre los cuales está pues observar la frecuencia, las características analizadas y construir un gráfico a partir de ellas, informar el estado de las operaciones, evaluar la tendencia, evaluar la dispersión de la producción, comprobar características de la calidad durante el proceso o producto terminado. Gracias. Y pues digamos que hay como unos pasos sencillitos para hacer las hojas de verificación, pero de esto ya mi compañero les hablará más adelante. Los de hoja de verificación son muchos, pues debido a que cualquier usuario puede crearlas conforme a la información requerida o de acuerdo al problema que se requiera solucionar. Pero podemos identificar 3 tipos de hoja de verificación general. La primera es una hoja donde registramos datos, entonces, distribución de procesos o productos defectuosos, en fin. La segunda es hoja de localización, en la que en las guías que el profesor nos mostró, pues está el carro, el diagrama del carro y los posibles defectos físicos que pueden observar, ¿no? Pues a simple. Y la hoja es una lista donde podemos hacer un checklist de las actividades que ya se han ido realizando. Bueno, acá podemos encontrar el tipo de hoja de defectos y posibles causas, hoja de verificación para distribución de proceso, hoja de verificación para productos defectuosos y acá la hoja de verificación de localización, como ya les había indicado. Listo. Entonces, acá vamos a comenzar a desglosar el tipo de hojas de verificación generales que había expresado mi compañera Jessica, dentro de la cual encontramos primero la hoja para el registro de datos, que son los defectos, posibles causas, distribución de proceso y productos defectuosos. Bueno, cuando un proceso ha sido identificado como un candidato para la mejora, es importante saber qué tipos de defectos ocurren en las salidas y sus frecuencias relativas. Esta información sirve de guía para investigar y eliminar las fuentes de defectos, empezando por las más frecuentes. Digamos que dentro de las observaciones, otra que más resalta y es que con ella evaluamos la forma de distribución de probabilidad para construir después una distribución de frecuencia, y en este tipo de hoja clasificamos la medición según una serie de categorías o parámetros. Además nos permite trazar límites de especificación. A continuación vamos a ver como un ejemplo para entender un poco más sobre esta hoja de verificación. Entonces dice que el ejercicio dice lo siguiente. Dice, en una fábrica de muñecas, Muñecas para Todos, es el nombre de la compañía, ha identificado que los defectos más comunes en el momento de la fabricación de este tipo de muñecas son pintura movida en los ojos, cabello mal cosido, brazos mal encajados y pues otros que los agrupan como dentro de otros defectos que son un poco minúsculos. Entonces, con el objetivo de recabar información para un plan de mejora, la empresa realiza una hoja de verificación en la cual tiene el objetivo de medir la frecuencia de cada problema detectado, para así esforzarse en resolver estos problemas. El periodo de medición determinado es de una semana. Entonces, esta es nuestra hoja de verificación inicial. Tenemos el nombre del producto, que es como está catalogado el producto, Muñecas Nancy. La empresa, que ya la habíamos dicho anteriormente. La fecha de inicio, que es muy importante, que es como los límites donde se están dando los análisis de datos, y la fecha fin.
y tenemos el nombre del inspector o de la inspectora. Entonces tenemos la frecuencia, tenemos los tipos de defectos que se están presentando y la frecuencia total de los casos relacionados en el ejercicio. Ese es nuestra hoja de verificación. Enseguida tenemos como un diagrama de Pareto. Entonces allá podemos comenzar a tomar decisiones en base a los mayores defectos que se nos están presentando en el ejercicio y dentro de la compañía para ese tipo de producto. En esta parte vemos otro ejercicio, otro ejemplo donde ya tenemos límites de control superior y límites de control inferior. Entonces, es también una hoja de verificación para procesos y causas. Está empleada para el producto de Kodak, una frecuencia de distribución de una película tipo C. También muestran también pues, lo que habíamos visto en la anterior hoja de verificación. Este es otro tipo de hoja de verificación, pero que muestran prácticamente la misma información, solamente que en estas sí ya son datos obtenidos teniendo unos límites de control superior y unos límites de control inferior, con unas tolerancias ya definidas por la compañía. Hoja de localización de defectos. Cuando las salidas del proceso son objetos para las cuales se pueden observar defectos en lugares variables, por ejemplo, burbujas en productos laminados o huecos en piezas fundidas, se puede usar un diagrama de concentración de defectos. Este tipo de hoja de control consta de lo siguiente: un diagrama de escala del objeto desde cada uno de sus lados, opcionalmente dividido en secciones de igual tamaño. Cuando la distribución del proceso está lista para ser evaluada, el evaluador rellena el encabezado de la hoja de verificación y observa activamente el proceso. Cada vez que el proceso genera una salida, él o ella evalúa la salida de los defectos y marca la sección de cada vista donde se encuentra cada uno. Si no se detecta ningún defecto para una salida de proceso, no se realiza ninguna marca de verificación. Cuando el periodo de observación haya terminado, el evaluador debe reexaminar cada hoja de verificación y formar un compuesto de las ubicaciones de defecto. El uso de su conocimiento del proceso junto con las ubicaciones debe revelar la fuente o fuentes de variación que producen los defectos. Y pues nada, como al igual que con la hoja del carro que nos mostraban en el libro Sección de herramientas básicas para Six Sigma, podemos ver pues el gráfico y los círculos en este gráfico pues muestran la parte del esmalte descascarillado. Sí, es como los defectos que presenta el producto visualmente. Mira que también hay círculos hacia la parte, hacia diferentes lados de la caja. Pues está dividida cada una por su sección, que es lo importante para hacer también en una hoja de verificación de localización. Bueno, a ver, continuemos. Listo. Por último tenemos la hoja de lista de chequeo. Mientras que las hojas de verificación vistas anteriormente son todas para capturar y categorizar las observaciones. La lista de verificación está diseñada como una ayuda para la corrección de fallos cuando se realizan procedimientos de pasos múltiples, particularmente durante la comprobación y acabado de las salidas de proceso. Bueno, este tipo de hoja de control consiste de lo siguiente: un contorno que es opcionalmente numerado de las subtareas a realizar, cajas o espacios en los que se puede introducir marcas de verificación para indicar cuándo se ha complementado la subtarea. Las anotaciones se deben hacer en el orden en que las subtareas se completan realmente. Entonces, acá vemos un ejemplo también de las hojas de checklist o lista de chequeo. Esta es una hoja de verificación muy sencilla, donde aparece el objeto. Es más que todo como para un proyecto, para un ensamblaje de alguna máquina o algún tipo de inventario para comenzar el proyecto de producción. Tenemos el objeto, tenemos si está presente o no está presente, eso es una lista de chequeo. Estos son dos ejemplos muy parecidos al que nos habían dado en clase. El primero es un inventario del vehículo que particularmente se diligencia en el momento de ingresar al taller.
Entonces tiene la parte inventariada sobre lo que lleva el vehículo en el momento de ingresar al taller, y en la segunda imagen vemos pues el diseño donde está como los planos de los vehículos para colocar si está golpeado o las observaciones que tienen adicionales del vehículo para garantizar que salgas bien durante el proceso del mantenimiento, y que no se vaya a ver en responsabilidad el centro donde se está haciendo el mantenimiento. Entonces, digamos que para elaborar las hojas de verificación se, se categorizaron por unos pasos. No es que sean esenciales hacerlos, pero son como una garantía para llevar a cabo una muy buena hoja de verificación. Digamos, no es estrictamente que se tengan que llevar, pero sí son como una guía para poder realizar esa hoja de verificación. Entonces, como lo dice ahí, no hay una forma definida para hacer una hoja de verificación. Esta va a depender de la situación a analizar, o sea, todo depende de lo que vayamos a sistematizar, del proceso que vayamos a analizar, de los objetos que vayamos a tener o los productos que vayamos a fabricar. Sin embargo, sí hay unos lineamientos a tener en cuenta para lograr nuestra hoja de verificación, y son los siguientes. Entonces, como paso 1, se propone utilizar una herramienta que se llama 5W2H, que es para planificación de proceso. En este paso establecemos el contexto sobre el cual vamos a medir los datos. Básicamente lo que hacemos acá es planear y de las mejores herramientas para apoyarnos como por ejemplo el 5W2H, que significa el qué, el por qué, cuándo, dónde, quién, cómo y cuánto. Entonces, esas son como las principales tareas que vamos a hacer en el paso 1, que más adelante en un ejemplo lo vamos a ver cómo se pueden desarrollar. Como paso 2, vamos a crear un formato de hoja, el cual será diseñado de acuerdo pues al anterior paso que hicimos. Primero nos hacemos la pregunta, hacemos una lluvia de ideas, nos reunimos con las personas que se están viendo directamente afectadas, y se crea el formato de acuerdo a que todo nos beneficie en base a la información que vamos a diligenciar o vamos a digitalizar. Como paso 3, recolectar los datos. Es importante que se defina cómo, cuándo y dónde, igual que el paso 1. Así se asegura la pertinencia de los datos recolectados. Es más el aseguramiento de la información. Acá es donde viene el ejemplo de cómo se crea una hoja de verificación en base a un problema cotidiano que se puede llevar. Entonces dice el ejemplo: su compu aquí es un negocio que se presta de servicio técnico a computadores. El dueño se ha decidido caracterizar el tipo de errores que se presentan, su frecuencia, el número de errores que puede solucionar un técnico por periodo de tiempo. Veamos cómo lo hizo. Entonces acá vamos a analizar el paso 1 que tuvimos, el que se dio ya como los pasos para realizar una hoja de verificación, y comenzamos por el qué. En el que dice que clasificar los defectos que tienen los clientes en su computador y la eficacia en la solución por parte del personal que yo estoy disponiendo para prestar ese servicio. El por qué: prestar prestar un mejor servicio de acuerdo al tipo de defecto, y participar y capacitar, perdón, al personal nuevo en los defectos más frecuentes. Seguimos con el paso de capacitación. El cuándo: los datos se toman por 3 semanas, o sea, es mi lapso de tiempo durante el que yo voy a hacer el análisis de datos y la recolección de datos para realizar el análisis, perdón. El dónde: los datos se tomarán en el salón de reparaciones. ¿Quién? Los datos serán tomados por el ingeniero de producto y se evaluarán 3 técnicos. ¿Cómo? Los datos serán tomados a través de hojas de chequeo. Es la checklist que teníamos anteriormente. Según la siguiente clasificación: una cruz va a identificar el defecto de la board. Un círculo va a identificar los defectos del monitor. Un triángulo
va a identificar los defectos de ventilación y una X va a identificar los defectos por software o virus. El cuándo se tomarán los datos de 50 clientes y hasta que se cumpla el tiempo estipulado. Entonces, eso es como ahí está el primer paso que vamos a realizar para poder realizar nuestra hoja de verificación. Entonces, en el paso lo que vamos a hacer es realizar el formato de acuerdo al paso 1 que nosotros teníamos. Entonces, una vez consolidada la información de lo que necesitamos, consolidados los errores que más aportan a los defectos que tenemos en nuestro proceso, pues comenzamos a diseñar una hoja de verificación que se acorde a este tipo de proceso. Entonces, fíjate en lo definido en el paso 1. Requerimos clasificar datos según la semana, la parte del computador y el número de servicios prestados por cada técnico. Podemos adaptar varios tipos de hojas de verificación. Entonces, esta es una hoja de verificación inicial que se tiene. Tenemos el diligenciado por, que es el técnico que va a llevar a cabo la revisión, la fecha, el lugar, el proceso que se va a ejecutar, el número de hoja. Entonces, a mano derecha podemos observar los símbolos a los cuales se le dio definición de acuerdo al defecto establecido. Y abajo tenemos los técnicos que se van a evaluar y la semana a semana, como lo vamos a necesitar para poder tener un buen análisis de datos. Por último, en el paso 3, ya esta es la forma como luce la hoja de verificación ya diligenciada. Entonces tenemos el nombre de la persona que la diligenció, que es Juan Fernando Orozco, la fecha que se realizó, que es el 12 de julio del 2016, el lugar, el salón de reparaciones, como se había indicado en el primer proceso, el proceso de reparación de equipos, que es el mantenimiento que se está ejecutando, y la hoja, esa es la hoja que se está recolectando en el momento de hacer el diligenciamiento. En la parte derecha donde dice total de tipo de reparación, pues tenemos nuevamente los símbolos que nos identifican cada problema que se nos venía presentando, y en ese paso ya tenemos como la sumatoria total de los defectos que tenemos abajo en la parte inferior, perdón, por los 3 técnicos que están siendo evaluados. Entonces tenemos la evaluación por semanas, semana 1, semana 2 y semana 3. Cada técnico está presentando sus tipos de defectos que se nos presentaron en forma simbológica, y al final tenemos un total de reparaciones, que es lo que nos va a llevar a tomar decisiones sobre el proceso que estamos ejecutando. Por último, dentro de las observaciones, pues con estos datos ya podemos tomar decisiones respectivas o adelantar otros estudios con otras herramientas de análisis y priorizar el problema. Entonces, digamos que de acá podemos comenzar a surgir con bases de estratificación, podemos comenzar a hacer más diagramas de Pareto de acuerdo al desglose que se le da al tipo de proceso o al tipo de problema que se esté ejecutando en el momento. Entonces, digamos que acá ellos sugieren 3 preguntas diferentes. El por qué el técnico 2 no tiene el mismo rendimiento que el técnico 1 y el 3. ¿Cuánto tiempo toma realizar las reparaciones de cada tipo? ¿Qué puedo hacer para hacer más rápido las reparaciones del monitor? Entonces aquí ya podemos comenzar a hacer un ejercicio de estratificación y otros tipos de ejercicios de control de calidad que nos puedan llevar a unos estándares adecuados a nuestro proceso y lógicamente disminuir costos y mejorar nuestro servicio. El ejercicio 19 dice, diseña una hoja de verificación para analizar la distribución del grosor de las láminas de asbesto, considerando que el espesor ideal es de 5 milímetros como tolerancia de más o menos 0.8, ejemplo 6.5. Bueno, acá podemos ver la hoja de verificación, en la cual tenemos en la parte de la fila tenemos la frecuencia total y en las columnas tenemos la frecuencia. Lo que pasa es que mira que tenemos el límite de control superior y el inferior. Ahí decía que teníamos una tolerancia del 0,8. Nuestro promedio es de 5 milímetros, pero la tolerancia al ser de 0,8 podemos ir desde 4,2 hasta 5,8. Entonces digamos que ese es como el análisis de lo que se va ingresando de datos, y arriba tenemos la frecuencia total de los análisis y la recolección de datos que tenemos en las frecuencias
Digamos que el uno es como la X, sino que le puse uno fue para que arriba se me dejara formular en la sumatoria. Entonces digamos que esa es la hoja de verificación más sencilla para ese ejemplo que estaba propuesto en los talleres de Six Sigma que tenemos asignados. Y eso es todo. Y eso es todo. Ah, bueno. Ujú. Y Sí, bueno, gracias. compañerito. Y muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Listo, Espero haya compañeros. quedado claro el tema.